bienvenidas a un capítulo más de Psicología en Desarrollo. El día de hoy me encuentro acompañada de Mariana Contreras. Hola Mariana. Hola, Vance, un gusto estar aquí otra vez con ustedes para charlar un rato. También me encuentro con mi compañera Ariadna Briceño Hola, ¿qué tal, Monse? Hola, David. Hola, Mariana. Buenas noches. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes. y con mi compañero David Vincent. Hola a todas, buenas noches a las personas que también nos acompañan en este episodio. Y bueno, finalmente una servidora, Montserrat Olivo. El día de hoy les traemos un nuevo episodio con un tema bastante interesante. Ajá. Vince, ¿te gustaría presentarnos el programa del día de hoy? Claro que sí, Monse, justamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los roles de los miembros de una familia, ¿no? De un sistema que nosotros podemos conocer y se distinguen incluso en la gran cantidad de papeles, ¿no? que surgen bajo la influencia de los mismos factores biopsicosociales y entonces constituyen roles operativos desde los tradicionales, desde algunos cambios que se van a dar en la subjetividad de cada sistema, cuando hay justamente incluso patologías en la familia o alteraciones en estas funciones. Y entonces, como el caso de reproducir estos roles idiosincrásicos nos van a llevar a un lugar donde yo tenga límites, donde yo pueda desarrollar mis funciones afectivas, donde yo pueda también aprender a estar en contacto o no estar en contacto con mis emociones, ¿no? Entonces se definen aquí muchos de los modelos o patrones de la conducta y las familias van a desarrollar estas especificaciones sobre quién hace qué en el grupo, ¿no? Estos roles van a ser instrumentos y vamos a hablar de esta distribución de funciones, tareas, rutinas de la vida familiar y algunas patologías. ¿Qué les parece? Entonces yo creo que será bueno empezar por la definición de familia, ¿no? Que si bien en algunos episodios anteriores hemos hablado de los vínculos familiares, creo que para hablar sobre roles es importante que primero hablemos sobre la definición de una familia, ¿no? Es algo que, vamos a poder decirlo de una forma muy clara, la familia es algo un poquito, digamos, moderno, ajá, o el concepto de hoy en día que se tiene de familia no es el mismo que se tenía hace 2 siglos, por ejemplo, y mucho menos, sobre todo cuando empezamos a desenvolvernos como seres pensantes. Entonces, hoy en día la familia pues, es un grupo, un sistema, pues, en el cual se establecen ciertas responsabilidades, ciertos papeles, que es justo lo que vamos a hablar el día de hoy, y tienen un vínculo afectivo, pero también de sangre. Ajá. Tiene una estructura jerárquica, ¿no? Los papás, mamás con los hijos, eso en cuestión de familia nuclear, ¿no? Hacia arriba hay ascendencia o descendencia en estos grupos, pues, y tiene un funcionamiento, como dijimos, sistémico. Esto quiere decir, y lo hemos también dicho en otros episodios, que la familia es el primer sistema en el que nos, social, sobre todo, en el que nos desenvolvemos como seres individuales, donde aprendemos a relacionarnos con un igual, que puede ser un hermano, una hermana, a desenvolvernos con alguien de una figura de autoridad, que en este caso son los papás, las mamás o algún familiar, abuelito, abuelita, tíos, tías. O cuando nos empezamos a relacionar de manera jerárquica, pero hacia abajo, ¿no? Yo como papá, yo como figura de autoridad en la familia, me relaciono con los hijos, las hijas, sobrinos, sobrinas. Ajá. Y pues cada uno tiene su papel o su función, que es lo que vamos a hablar en este episodio. Entonces, la familia nos ayuda, nos brinda herramientas, sobre todo para salir al mundo exterior. Nos cría, nos proporciona también una figura de afecto, donde aprendemos también a cómo debemos de comportarnos de manera, eh, insisto en todo, ¿no? De manera afectiva, de manera jerárquica, de manera filial, etcétera. Entonces, bueno, es por lo tanto un sistema, un vínculo, un rol muy importante en todos y todas, y pues tiene como, ahora sí que como nos vaya en la feria, como sea nuestra experiencia familiar, es también como nos desenvolvemos en el mundo, o es un parteaguas para. Bien, sí, justo, como comentas, Mariana, justo es este sistema primario, ¿no? Que bien, en condiciones óptimas, claro, si se satisfacen de forma adecuada,
tanto las necesidades biológicas como las psicológicas, pues vamos a ver que los niños o niñas que nazcan o que se críen, perdón, dentro de este sistema o dentro de este núcleo, pues justo van a ver o van a representar más adelante todos estos valores, conductas, todo este aspecto cultural incluso adquirido dentro de la familia. Y también, bueno, va a repercutir en este proceso de socialización, que también es esencial abordarlo porque pues a partir de ahí vamos a ver que se van a construir las sociedades de una u otra manera, de acuerdo a estos cambios que como bien comentaban al inicio, se va dando dentro de este grupo que es la familia, ¿no? Hace muchos años se entendía o se visualizaba de una manera, sin embargo, en la actualidad vemos que este grupo se ha ido modificando de poco en poco. En efecto, Ari, las familias van evolucionando al mismo tiempo como va evolucionando la sociedad. Antes podíamos ver que las familias pues se conformaban por mamá, papá y a lo mejor 6 hijos o más de 6 hijos, eran familias bastante grandes, donde pues mamá era la ama de casa y cuidaba de sus hijos, hijas, y pues papá era el que salía a trabajar y para proveer el hogar, ¿no? De manera monetaria. Ujú, y ya dependería de la dinámica si ambos se hacían responsables de la educación, que por lo general pues era una parte que se le dejaba mucho a mamá. Sin embargo, pues hemos visto los cambios sociales en los que hemos estado evolucionando, donde tenemos familias uniparentales. Esto quiere decir que son mamás solteras por lo general. Creo que también existen los papás solteros, pero repito, la tendencia va más hacia las mamás solteras que se dedican pues a cuidar de sus hijos, hijas, son jefas de familia, trabajan y pues también toda esta parte de la crianza. Ok, justamente en palabras de Lewis Thomas, las cosas vivas tienden a unirse, a establecer vínculos, a vivir unas con otras, a regresar a ordenamientos anteriores o a coexistir cuando es posible. Ese es el curso del mundo, ¿no? Y entre los seres humanos unirse para coexistir, por lo menos significa eh, tener un grupo. Esto sucede desde las tribus, desde las ciudades, desde los feudos, y entonces la familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio, ¿no? Justamente depende mucho de esta formación familiar, con estos patrones de crianza, de apego, la obtención de metas familiares. Es un grupo natural que en el curso del tiempo elabora sus propias pautas de interacción, sus estructuras, se rige en funcionamiento de estos miembros, como mencionaba Mariana, en estas ascendencias o descendencias, y necesita entonces una estructura que sea viable. Y para que entonces se puedan desempeñar todas estas tareas esenciales, es necesario saber recibir apoyo o configurar en estas estructuras, ¿no? Al poco tiempo, a todos nos ha sucedido, se proporciona un sentimiento de pertenencia. Entonces, la familia o los miembros de una familia no suelen estructurarse como un individuo, sino como justamente un grupo. Eso va a ser parte de esta interacción o de estas unidades, tener una influencia cuando se interactúa con todos estos patrones de crianza o reglas o normas internas. Entonces, ahí entra el papel de los roles, ¿no? Que es eh, justo como vivimos en comunidad, entonces para poder subsistir, para poder apoyarnos mutuamente, porque somos seres biopsicosociales, como también lo has explicado tú, David. Entonces, a cada uno se nos da un rol. Entonces, los roles van cambiando, como bien decía Monse, a lo largo de la historia, así como la familia cambia, pues los roles también, porque tenemos que desempeñar diferentes situaciones, pues de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Entonces, el rol sobre todo nos ayuda a tener esta estructura que comentaba David para resolver problemas de mejor manera, tanto en un mismo sistema como de un sistema hacia otro o hacia afuera, ¿no? O yo como individuo en el sistema o con otros sistemas, ¿no? Entonces, es un rol que se asume, vamos a decirlo así, de manera como inconsciente, es el papel que ocupamos en este espacio, pero es importante definir que el rol como tal no es algo que me defina, pues no es no es algo estático, pues, sino simplemente es un rol que puedo desempeñar, más no es algo que me define. Entonces creo que eso es importante identificar en el significado únicamente puro de lo que es un rol.
Bien, estaba justo haciendo aquí algunas notas mientras las escuchaba, porque me parece que entonces, de cierta manera, damos por hecho que esta dinámica o estas interacciones ya están configuradas de forma como predeterminada, ¿no? Pensamos en muchas ocasiones, o incluso se tiene esta idea de que todas las familias son iguales, sobre todo resaltando este aspecto cultural que si bien sí vamos a ver que existe cierta similitud, entre comillas, dentro de ciertas culturas, por ejemplo aquí en México, que la cultura o esta importancia que se le da a la familia es muy grande, o sea, realmente está muy, muy arraigada en comparación con diferentes países o diferentes culturas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sí se vea o se puedan identificar esta serie de características similares, vemos que justo cada familia va a ser completamente distinta dependiendo de los integrantes que la conformen, si existe en algún momento un cambio dentro de toda esta, pues sí, dentro de todos los participantes o los miembros, etcétera, ¿no? Entonces se va estableciendo de poco en poco y vamos a ver entonces que no es algo que ya esté predeterminado, no es como que traigamos este chip de todas las familias son así y tú te tienes que comportar así, tú David tienes que ser, por ejemplo, de esta forma tradicional, el que va a proveer, tú Mariana, por ejemplo, pues vas a ser la que está cuidado de los niños, etcétera, ¿no? O Monse. Entonces se va modificando de acuerdo a las necesidades, tanto justo como lo que comentabas, Mariana, desde el exterior, todo lo que también va entrando de cierta manera a este grupo, pero también con estas modificaciones que se van haciendo de forma interna. Bien, y justo aquí, regresando al ejemplo de lo que sucede en México, en una investigación que realizan alumnos de la Universidad de Guadalajara, pues recopilan toda esta información en la que se dan cuenta de que las familias mexicanas adoptan o más bien hacen más uso de nuevos términos como puede ser la familia extensa, la familia nuclear, para definir las familias, ¿no? Entonces tenemos en un mismo terreno dos o más familias viviendo juntos, si bien en su propio espacio cada familia, pero a fin de cuentas siguen siendo familia, ¿no? O que a 3 casas de mi casa vive un pariente muy cercano con el cual pues por la cercanía convivimos muchísimo. Y esto también va generando diferentes dinámicas en la familia que ya no solo corresponden a mamá, papá e hijos, ¿no? Ya incluye al tío, al primo, a la abuelita, la tía, etcétera, etcétera, etcétera. En efecto, ¿no? Las familias no van a ser una entidad estática, ¿no? Siempre vamos a estar en este proceso de cambio continuo, así como sucede con nuestras emociones o con los contextos sociales. Es importante considerar a los seres humanos también como parte de este cambio, ¿no? Entonces, esta construcción que va a haber en los efectos de un núcleo interno, de la familia extensa, en la periferia geográfica, y en esos modos de ser, se va a introducir justamente una característica que se llama prácticamente los olones, ¿no? En la psicología nosotros hablamos de distintos factores o de distintas formas de dividir a estos miembros de la familia, ¿no? Tenemos este rol olón parental, el de los hermanos, el del hijo, en el sistema conyugal, por ejemplo, entre los esposos no es lo mismo ser o tener una interacción como esposos o como padres, ¿no? Y entonces todos estos segmentos distintos requieren una interacción que va a crear este patrón de conductas, ¿no? Que de nuevo va a alterar al mismo sistema, a las familias, y entonces puede haber estructuras que tengan un equilibrio, ¿no? O justamente eh, va a haber personas o entidades que no tengan una estructura definida y entonces va a estar en fluctuaciones y va a haber una respuesta que entonces nos va a llevar a una perturbación o a la formación de estructuras nuevas, ¿no? En este sentido. Justamente si agregáramos a un nuevo miembro, a un cónyuge de uno de los hijos, a una nueva pareja de cualquiera de estos miembros, incluso los duelos y las muertes que se producen en estos entornos, hace que estos sistemas deban de realinearse, ¿no? Si antes el cuidador principal era uno, se vuelve otro, y entonces vamos subiendo estos puestos o jerarquías.
Entonces, las familias son un sistema vivo que va a intercambiar esta información o estas energías con el mundo exterior, llevando a estos orígenes internos o externos, ¿no? Y esta misma respuesta va a tener un impacto en todos estos miembros. Es por eso que cuando estamos hablando de roles, en este estadio tiene que ver mucho desde la formación de la pareja, ¿no? Que inicia esta situación con dos estilos de crianza que se están fusionando, que establecen estas reglas o que establecen la forma en cómo yo me voy a vincular con los demás miembros. Sí, hasta incluso el cómo cambia la familia por duelos o por situaciones traumáticas, no necesariamente tiene que ser un duelo, pero es algo muy importante, por la salida o la entrada de algún miembro o algo que pasó en el contexto que afecta a la familia, o sea, son muchas cosas y entonces hay muchos también tipos de familia que hasta nos darían un podcast también entero para hablar meramente sobre eso. Entonces, algo que me gustaría también recalcar antes de que pasáramos a los roles que se pueden dar en la familia, es que el rol que cumplimos, si bien puede ser uno o varios, es la manera en la que entonces aprendemos a vincularnos con el mundo o con otro miembro de la familia. Entonces, el rol que tenemos en la familia, si bien puede ir cambiando, también determina de cierta manera nuestra conducta, nuestra personalidad, incluso nuestra forma de desenvolvernos ahora en otros sistemas, ¿no? Como la pareja, o desenvolverme yo como papá, como mamá, desenvolverme en el trabajo también, con mis amistades, ¿no? Entonces es también muy importante que, o sea, los invitamos también a que hagamos un análisis de justo qué roles yo cumplo dentro de mi familia o qué roles cumplía yo en el pasado, para yo también poder entender cómo entonces yo me relaciono con las demás personas que me rodean, además de la familia, ¿no? Porque eso me ayuda a tener sobre todo un poquito más de autoconocimiento en tanto en mi familia Ujú. como también propio para decir, ah, bueno, yo ocupaba un rol de esta manera, ¿no? Porque yo le llevo tantos años a mi hermanito, entonces ocupo un rol un poco materno, ¿no? Todas estas situaciones que nos pueden ayudar a entender por qué entonces con mis amigos, por ejemplo, soy muy protectora, ¿no? O por qué con a mi pareja la busco cuidar demasiado, ¿no? Porque puede ser que la familia haya cumplido un rol de este tipo, ¿no? Entonces, las razones por las cuales también es importante tener unos roles definidos en la familia, sobre todo es porque nos ayuda a tener mejor toma de decisiones en cuestión del hogar, ajá, en la repartición de tareas, en las responsabilidades que se llevan a cabo en este círculo social que tenemos, como lo hablamos al principio, si antes la repartición de tareas era, ellos van a, muy arcaico, ¿no? Esto, ellos van a cazar y nosotros recolectamos y otros se dedican a la crianza, hoy en día las necesidades son otras, las responsabilidades son otras, ¿no? Tener también un rol definido o una estructura un tanto bien definida, pues nos da también cierta estabilidad, Ujú. nos provee cierto apego, cierta seguridad, pues nos ayuda a relacionarlas de manera saludable e incluso mejorar la individualidad o la autoestima, ¿no? Entonces es también importante evaluar estas situaciones y por todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay roles definidos? ¿Qué pasa cuando hay algún, si bien estábamos bien definidos, pero pasa algo en el contexto, dentro, fuera, como lo que mencionaba David? En primera, pues va a haber desequilibrio, como en cualquier otra cosa, ¿no? Y en segunda, pues entonces puede haber confusión, entonces, por ejemplo, si sale un miembro, que ahora yo, ¿qué rol debo de ocupar? ¿No? Ahora, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Ahora, ¿cómo se van a repartir las responsabilidades, las tareas, ¿no? Entonces es también muy importante que a eso también echemos un ojo, lo analicemos un poquito para que también eso nos ayude a ver pues cómo funciona nuestra familia, sobre todo nuclear, ¿no? Porque pues en la teoría podemos decir esto es así, pero en la realidad o en diferentes contextos, como lo mencionaba, no es el mismo tipo de familia que se puede tener en México como el que se tiene en Alemania o el que se tiene en China o yo qué sé, ¿no? Entonces es también muy importante hacer énfasis en cómo nos relacionamos, sobre todo en la familia mexicana que comentábamos, ¿no? Que somos familias consideradas muéganos, ¿no? Que estamos siempre muy juntitos, que tardamos mucho en salir del nido, por llamarlo de una manera, ¿no? Que vivimos varias familias nucleares en un mismo espacio, o que estos roles, pues la tía funge también como un rol parental, o los abuelitos, etcétera. Entonces también es importante voltear a ver todas esas cosas para entender un poquito más de mi personalidad o de mis vínculos con otros sistemas o con otros
relaciones. Bien, al parecer mi tarea del día de hoy es alargar un poquito más el podcast, pero me parece muy interesante lo que comentas, Mariana, porque sí, justo me vino a la mente un ejemplo de una situación que se presentó hace algunos días, en la cual justo hablábamos de cómo se da esta interacción entre las familias, pero cómo damos por hecho que al ser parte de una misma familia, hablando por ejemplo de la familia nuclear y esta familia extendida, pensamos que estas pautas de crianza o estas pautas de vinculación entre todos los integrantes son similares cuando realmente no. Justo platicabas, ¿no? Cuando una persona sale del nido, ya empieza a hacer su vida, forma su propia familia. ¿Y qué se da actualmente? Y es algo justo a eso es a lo que quiero llegar con este ejemplo. Es el caso, para irlo relacionando, de una familia que tiene a sus hijos, sin embargo, por cuestiones justo de que ambos padres trabajan y demás, tienen que llevarlo a otra casa, ¿no? A cuidarlo con la abuela materna y también con la abuela paterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se piensa justo, ¿no? Es la misma familia, no va a haber diferencia entre el estilo de crianza. Sin embargo, me parece bastante interesante lo que comentabas, porque en estos ejemplos, que son bastante comunes en nuestra sociedad actual, vemos justo que no se tiene un rol definido. Tantito está aquí el hijo o los hijos en este caso, y después se van con otro sistema que tiene pautas completamente diferentes y que las interacciones son distintas. Entonces, imaginémonos qué es lo que va a suceder después con estos dos pequeños que les comparto del ejemplo, pues que van a crecer con esta confusión de cierta manera entre realmente cuál es el rol que van a llevar a cabo dentro de cada sistema, ¿no? Entonces, sí es bastante importante que se tengan delimitados estos roles. Sin embargo, compañeros, compañeras, ¿qué les parece si platicamos acerca de qué son estos roles? Hemos estado diciendo esta palabra bastante, pero no la hemos definido. Entonces, bien, podemos hablar que son justo estas pautas conductuales, que son repetitivas, que son constantes y que permiten entonces que se den estas actividades recíprocas de cierta manera o complementarias entre los integrantes del sistema. Justamente complementando, ¿no? Ya hablamos de estos procesos de interacción y entonces va asignando estos roles a estos distintos miembros de acuerdo a un eje de poder. Por ejemplo, cada rol puede ubicarse en una lucha continua de poder contra no poder, ¿no? Otra forma en la que las familias suelen ejercer estos roles es entre lo instrumental y lo socioemocional. Hay familias donde se suele dar una especialización de roles. Justamente unos tienen a estos procesos instrumentales o otros van hacia las emociones, ¿no? En la vida cotidiana estos roles se pueden desempeñar de una manera claramente, ¿no? Ya que todos lo perciben e incluso en algunas maneras puede ser flexible o en otras formas puede ser estereotipada, rígida o incluso escondida o negada, ¿no? Un rol clásico que aparece en numerosas familias, por ejemplo, es el de la oveja negra. En algunas familias este rol puede ser muy evidente para todos los miembros, incluso para las personas que se autoproclaman con este mismo rol en su familia. Y entonces se comportan de manera que reafirman su posición. Pero en otras familias este mismo rol puede ser designado de una manera mucho más sutil, sin expresarse abiertamente, pero influyendo fuertemente en estas relaciones. Entonces hay que saber distinguir que estos roles dependen de esta interacción familiar, ¿no? Por ejemplo, en una familia funcional, los roles se van a organizar con base al sentido de las conductas de los miembros. Por ejemplo, estos roles no tendrían que ahogar a las personas o encorsetarlas a una única dinámica de las relaciones, ¿no? De solo tu hermana puede decir lo que siente, no, todos podríamos decir lo que sentimos, ¿no? Entonces hay que buscar esa flexibilidad en los roles para intercambiar en función a las necesidades familiares e individuales, ¿no? Porque igual los miembros de una familia se pueden ir y estos cambios que ya hemos dicho con anterioridad, ¿no? Entonces, aunque alguien tenga el rol de cuidadora o de cuidador, la familia puede permitir que incluso en determinadas circunstancias alguien más asume ese rol, ¿no? Podría ser un padre el que ejerza este rol, a veces como una figura autoritaria, pero también a veces podría ser la madre o a veces podría ser el hermano mayor, ¿no? Lo que mencionábamos en cuestiones de poder y no poder que suele funcionar, ¿no? Entonces,
igual pueden interactuar de dejar de ser autoritarios a comportarse de una forma cercana y cálida. Entonces, todas estas situaciones van también con otras partes que se conectan, que son las alianzas. Alianzas que pueden ser claramente reconocidas o alianzas, de nuevo, que entran de forma sutil o enmascaradas. Y entonces estas necesidades se van a ir adaptando de forma periódica, ¿no? De acuerdo a estas relaciones y se va a buscar un equilibrio. Sin embargo, en familias disfuncionales, esta misma rigidez es tú no puedes salirte de ese rol y en consecuencia los procesos de desarrollo se vuelven prolongados o tardíos. Generamos una frustración hacia el cambio porque ya necesitamos cambiar y entonces los roles no están evolucionando con el tiempo, se están volviendo anacrónicos e impiden adaptarnos a nuevas circunstancias. Es por eso que tenemos que trabajar con los rencores, con las peleas egocéntricas o con una gama de atributos que puede ser difícil escapar en la familia. Exacto, y justamente la investigación que les comentaba de la Universidad de Guadalajara también comenta, ¿no? Esta parte de que al no tener roles fijos, roles específicos que todo el mundo conozca, puede derivar a situaciones de enfermedades emocionales como puede ser ansiedad, depresión, entre otras, que van a venir afectando tanto a la persona que la padezca como a la familia en general. Y justo como lo mencionaba Ari, a lo mejor volviendo a este ejemplo donde son varias familias en un mismo terreno, aunque tengan su propio espacio, em, sucede mucho que como el terreno es de la abuelita, la jefa de todo el sistema es la abuelita. Entonces se hace lo que diga la abuelita. Entonces, pues un día los hijos ya no saben a quién hacerle caso, si a mi mamá, a mi papá o a mi abuelita, ¿no? Porque mis papás me dicen que debo de obedecer a mi abuelita, pero mi abuelita, o sea, si mis papás me dijeron que no y mi abuelita me está diciendo que sí, pues, ¿qué hago, no? Aquí me parece también importante hacer como el énfasis para que quede más claro que si bien sí es totalmente normal y es parte de este sistema que desempeñemos varios roles, tiene que haber como cierta estabilidad, vamos a ponerlo así, en el desempeño de estos roles. Como el ejemplo que ponemos se me parece muy bueno porque entonces ahí no hay límites en la cuestión del poder o de la jerarquización. Entonces, desempeñan varios roles diferentes personas y entonces la confusión es total para un niño, para una niña y eso también puede venir en otros problemas futuros, como bien decíamos. Entonces, podemos desempeñar diferentes roles, por ejemplo, ¿no? El conyugal, que es como decía David hace rato, es entre pareja y el parental, lo que es de pareja hacia los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces también tener muy claro que estos roles, que los límites o que las reglas las va a poner fulanito, sotanita, nada más los papás, o también se va a incluir a la abuelita, o si te dice algo tu tío, tu tía, primero lo consultas conmigo, si quieres pedir permiso para algo, sobre todo a los niños o las niñas, es con papá y mamá, etcétera, ¿no? Entonces también tener muy importante los límites, sobre todo en estas situaciones, en estos roles, para no caer en estas confusiones. Entonces ahí justo me parecería importante que empezáramos a definir los roles sobre todo más básicos que se pueden devenir sobre todo en una familia nuclear, o sea, papá, mamá o mamás, papás, hijos, hijas, etcétera. Entonces, un rol conyugal, como lo venimos diciendo, se trata sobre todo de lo que tienen los papás o las mamás como pareja. Ajá. Es un rol sobre todo fundamental que haya como un vínculo, sobre todo amoroso, que haya cierta cercanía, cierta estabilidad o, ¿cómo decirlo?, cierta conexión, que estén en los mismos niveles, pues, los papás o las mamás, para que puedan tomar decisiones con respecto a la crianza de los hijos, a la repartición de tareas, a la manutención familiar, todas estas cosas que hemos hablado al principio, ¿no? Si bien una familia tradicional se decía que el papá es el que tiene que proveer, la mamá es la que tiene que criar, hoy en día estas tareas, estos lo pueden desempeñar cualquiera de los involucrados en este rol conyugal, en esta pareja. Por lo tanto, ahora lo que es un rol parental, si bien hacen ese mismo desempeño el papá, mamá o papás o mamás, es ahora hacia la jerarquización hacia abajo, ¿no? Cómo yo me comporto con mis hijos, mis hijas.
Ajá. Cómo nosotros como pareja nos compartimos con los niños. O si nada más el rol Ujú. conyugal, por ejemplo, cuando es una familia monoparental, pues como tal no existe, ¿no? Nada más aplica el rol parental. Entonces es también importante como identificando eso, ¿no? Y que en el rol parental, ¿no? Pues es la figura de mamá, papá o papás, mamás, ¿no? Una figura de autoridad, que se ponen reglas, que también buscan apoyar, que brindan seguridad a los hijos, las hijas, sobre todo de cuidado y de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se confunden estos roles, ¿no? Insisto, por ejemplo, cuando falta el papá o falta la mamá. A veces, uno de los hijos o una de las hijas tiende a ocupar alguno de estos roles, ¿no? Entonces sí puede desempeñar un rol de hermanos, un rol fraternal, que ahorita vamos a ver más adelante, pero también yo ocupo un rol parental con mi hermanito, ¿no? Y entonces también ahí puede haber ciertas confusiones, insisto, la teoría nos puede decir que este rol lo desempeña esta persona y esta otra persona, pero en la teoría, pues la verdad es que las familias son tan diversas como las personas, ¿no? Ujú. Entonces, como tal, no podemos encontrarlas en la práctica, pues, en nuestra experiencia propia o la experiencia del vecino como tal, que yo cumpla únicamente el rol que en teoría me tocaría, por ponerlo de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? También el rol filial, ¿no? Que es cómo me comporto yo, hijos, hijas, hacia los papás, hacia en la jerarquización hacia arriba, ¿no? Pues yo aprendo de ellos, es una figura de autoridad, pues tengo que ser responsable, hacer caso en la educación, pues apoyar en las tareas que me pida mi papá, mi mamá, ¿no? Sobre todo es de abajo hacia arriba, por ponerlo de una manera en la jerarquía, ¿no? Y en contrario con el rol fraternal, que es pues el que se da entre hermanos. Obviamente, por ejemplo, si no hay hermanos, pues este rol puede que no exista o puede que exista, sobre todo si es una familia amplia, pues con los primos y luego con los primos, ¿no? Entonces, porque somos iguales, estamos en el mismo nivel pues de jerarquía o de poder o de no poder. Uh-huh. Entonces, aquí pues se da como cierta complicidad, yo comparto mis experiencias, mi sentir, pues con el de al lado, porque es el que yo tengo más cerca, es el que más me entiende por la similitud en cuestión de edad o también en sexo podría ser, ¿no? Entonces, ahí también, ¿qué podría pasar cuando entre hermanos se llevan muchos años, ¿no? Sobre todo ahí la edad es la que nos definiría un poquito el rol, porque entonces como ya no somos tan iguales, ya no compartimos las mismas cosas en cuestión generacional, te veo más como una figura de autoridad que como mi igual, ¿no? Entonces, si bien puede ser un rol fraternal, pues también puedes fungir como un rol parental, ¿no? Puede que haya cierta figura de autoridad, puede que me des indicaciones para hacer X o Y cosa, y yo te voy a ver como una figura de autoridad, ¿no? Entonces, es también importante ir cada uno pues conoce su familia, ¿no? Entonces puede ir identificando, yo puedo hacer esto, yo a mí sí me tocó, soy la hermana más grande, entonces pues yo también daba instrucciones a mis hermanos, a mis hermanas, ¿no? O yo apoyé a mi mamá porque mi papá se fue, entonces yo también puede ser que este rol, ¿no? De también educar a mis hermanitos, entonces es también importante que vayamos observando todas esas cosas y que si bien insisto, en la teoría se puede ver de una manera, en la práctica puede ser que sea otra y no pasa nada. El punto es identificarlo para saber cómo manejarlo. Uh-huh. E incluso suena hasta como sencillo, ¿no? Decir, bueno, ok, definimos los roles, aquí está bien Uh-huh. establecido, tú haces tal cosa, tú te encargas de tal actividad. Sin embargo, justo como comentas, María, la práctica resulta un tanto complejo y justo es cuando se presentan estas distorsiones, ¿no? Sobre todo cuando el sistema se enfrenta independientemente de en qué tipo de vínculos se esté presentando, cuando se identifica alguna modificación en él, justo se dan estas distorsiones en el mismo, ¿no? A final de cuentas, recordemos que estos roles, su función de cierta manera es facilitar la dinámica o la interacción entre los familiares. Voy a retomar un poquito porque me llamó bastante la atención y se me hizo muy importante lo que comentabas referente a cuando uno de los hijos, sobre todo se ve o se observa mucho con los hermanos mayores, ¿no? Que toma este rol que realmente no le corresponde, que toma este rol justo parental cuando realmente pues no es como tal su función dentro del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Ya sea justo por lo que comentabas, que el hermano es más grande por una diferencia de edad muy, muy extensa o por alguna pérdida dentro de la familia o alguna modificación dentro del rol parental,
¿Qué es lo que observamos? Que justo toda esta carga adicional se le da únicamente a una persona, que si bien apenas está acostumbrando a esta nueva carga de actividades, bueno, crea también hay un conflicto y va a ser, en muchos casos de observar, esta persona que va a empezar a generar o a crear este movimiento dentro del mismo sistema. Es importante aquí destacar, y por eso lo quería retomar, que el funcionamiento o, pues sí, las funciones que va a llevar a cabo esta persona que estamos identificando no deben de sobrepasar su grado de madurez, tanto emocional, etcétera, ¿no? En ocasiones se le asigna este rol a pequeños o a pequeñas que en realidad están en edades muy tempranas cuando realmente todavía ni siquiera acaban de comprender qué es lo que están haciendo, cuál es su papel dentro de la familia, hacia dónde se dirigen, cuáles son incluso los valores dentro del mismo, cuando ya se les está añadiendo o se está adicionando una gama o una serie de actividades extra, ¿no? Entonces, es importante que si se adquiere este nuevo papel o esta nueva dinámica, pues no interfiera justo con el desarrollo de los integrantes, principalmente bajo este contexto, con esta persona a la que se le está dando esta carga. Justo me quitaste un poco de la participación de la boca, Ari, va todo relacionado, ¿no? En toda esta dinámica no es lo mismo el adjudicarle un rol a un hijo porque o no existe un miembro de la familia o se fue, hubo una partida, etcétera, a que yo misma me adjudique ese rol por la misma pérdida porque no existe, etcétera. O bien, ahorita en pandemia, en el 2020, que fue el pico de la pandemia, nos tocó ver familias que quedaron sin papás. Entonces, había niños, adolescentes y más pequeños que quedaron huérfanos y si bien tenían como esta parte de que había familia que podía acogerlos, también había partes donde ya un hermano o una hermana era mayor de edad y se podía hacer cargo de sus hermanitos, ¿no? Y pues vienen estas confrontaciones, ¿no? De generar una nueva dinámica alrededor de la situación que está sucediendo, la pérdida de los padres por una enfermedad, que obviamente fue una pérdida bastante repentina. Uh-huh. Y pues dependiendo igual de la etapa del desarrollo en la que se encuentre cada hermano, las confrontaciones, ¿no? El querer que pues seguir una crianza como lo estaban llevando nuestros papás y pues la confrontación de pues es que tú no eres mi mamá, tú no eres mi papá, ¿no? Entonces todas estas dinámicas se tienen que replantear que si bien pues no le correspondería al hermano o hermana mayor, pero pues en estos casos, digamos, no queda de otra si es que tampoco existe una familia que pueda acogernos, ajá, para integrarnos de nuevo en su dinámica, que también el integrar nuevos familiares por pérdida parental a tu dinámica también resulta un poco complicado, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar de nuevo, qué espacio se le va a brindar por ejemplo, a mis primos, ¿no? Que llegaron porque perdieron a sus papás, etcétera. Entonces, como decía Mariana al principio, ¿no? Que también este podcast sea un espacio de reflexión de qué es el rol que yo estoy ejecutando dentro de mi familia, si es un rol en el que todos estuvimos de acuerdo, que se fue dando con las pautas de la propia familia, me lo adjudicaron, me lo adjudiqué o qué está sucediendo, ¿no? Porque como bien comentábamos, el cómo nos relacionamos con la familia va a ser nuestra puerta de entrada a relacionarnos con el mundo exterior. De igual forma, me gustaría agregar justamente, ¿no? Ante estos hijos parentificados de manera encubierta, esta posición puede ser demasiado demandante, ¿no? Ya que, como mencionaba anteriormente, afecta en los procesos de maduración, en los procesos normativos, ya sea cortando el tiempo en el que se desempeña, y justamente esta función podría llegar a ser eh, dañina, ¿no? Porque si no somos explícitos se vuelve un rol escondido, duradero y entonces inapropiado a las competencias de esta persona, ¿no? Incluso puede ser usado como un chivo expiatorio, ¿no? Ya que muchas veces las familias cuando tienen grandes problemas
designan a menudo a este chivo expiatorio y se encarga de asumir gran parte de los males de la familia. Por lo general, esta persona igual está designada para servir, para mantener este rol, y entonces gira en una participación muy pasiva respecto a otros roles familiares. Entonces, en estos momentos nosotros podremos resumir eh, que la familia, eh, todos los miembros van a asumir determinados roles, ¿no? Con respecto a los de los demás, estos roles se generan y se van a mantener a través de la retroalimentación, o sea, las dinámicas de carácter complementario que se viven en nuestra familia, ¿no? Y también van a ser recíprocas. En este sentido, a una persona que se le atribuye eh, determinado rol puede incluso verse coaccionada y a la vez se va a comportar de una manera que concuerde con el rol que se le ha asignado. Y esto conforma una validez de atribución personal. Por ejemplo, a alguien se le da el rol de tú eres la persona responsable de la familia, ¿no? Toda la familia va a anticipar que ante determinadas circunstancias él tendrá que comportarse de manera responsable, ejerciendo una presión de todos los miembros familiares en la interiorización de este rol, ¿no? Y efectivamente va a comportarse de forma responsable, va a validar este rol, todos van a seguir esperando que él valide este rol, y en algún momento cuando él decida actuar de la forma que considere personal, más agradable para ese momento, y a lo mejor se quiebre esta coherencia entre el rol del responsable, a lo mejor se quiere ir de fiesta esta persona, y entonces ya dejará de ser mirado con este comportamiento. O habrá un castigo recíproco porque atenta ante este funcionamiento familiar. Entonces es muy importante que en la educación de los hijos adoptemos estas posturas flexibles cuando tenemos que evitar que se permeen estos roles, ¿no? Del supermamá, del superpapá, que lleva o lleva a cargo todo el funcionamiento familiar. Entonces, el otro cónyuge va a adoptar una posición secundaria, ¿no? Y se va a centrar en otros ámbitos de su vida, y entonces puede ser que esta persona sí se involucre más en su trabajo, en posiciones horizontales, en un aumento, y entonces esta misma complementariedad nosotros podemos caer en un sesgo o en un engaño, ¿no? De la familia está funcionando, todos nos llamamos perfecto, pero realmente entonces estamos perdiendo libertades, porque yo me estoy encasillando a cumplir esas funciones exclusivamente. Entonces ahí me parecía también importante recalcar que es, vaya, si en algún momento algún miembro de la familia tiene que adoptar algún rol que en teoría no le correspondería, por cualquier situación que sea ahorita, por ejemplo, lo que se me ocurre es y también con base en lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque a pesar de que cada uno ya tiene su familia nuclear, por ejemplo, si es papá o mamá, sigue cumpliendo un rol también, ¿no? Puede ser el rol de cónyuge, el rol de parental, pero entonces también tengo hermanos, tengo a mi mamá, ¿no? Que si bien ya no convivo con ellos, tengo mi familia nuclear, pues también sigo ejerciendo algunos roles ahí. Entonces, por ejemplo, y seguramente pasó mucho, sobre todo porque sabemos que el COVID afectó a personas de la tercera edad, ¿no? Se mueren los abuelitos, por ponerlo de una manera, entonces los tíos, mi papá, mi mamá se tienen que hacer cargo, no, pues ahora qué va a pasar, por ejemplo, con el terreno, o quién se va a hacer cargo, por ejemplo, de las cuestiones funerarias o una cosa así, ¿no? Entonces, alguno de la familia, a pesar de que ya es la extensa, funge entonces este rol de autoridad, pues, para desenvolver cualquier situación. Entonces, cuando esa persona ya no quiere hacer ese rol o tiene alguna otra cosa que hacer, ¿no? Yo qué sé, pasan muchas cosas en la vida, entonces alguien más lo puede tomar o se le puede castigar. No, es que pues tú siempre te has hecho cargo de nosotros, tú siempre tomas las decisiones cuando mis papás no están, ¿no? Tómala tú, ¿no? Y, o sea, aquí lo importante es de que si bien cuando hay una modificación en el sistema, es totalmente normal que algún miembro pase a compensar de cierta manera por decisión propia o porque se lo imponen, como decía Monse, para que el sistema se pueda mantener de cierta manera. Pero entonces lo importante ahí también es que, si bien puede ser de manera circunstancial y en ese momento no se planee,
en algún momento con más tranquilidad o con más asertividad por parte de todos o de todas, se diga, bueno, esta vez yo me siento con la imposibilidad de fungir, tomar la responsabilidad de lo que le va a pasar a mis papás o a los abuelos, ¿no? Que lo tome alguien más, ¿no? O si bien yo soy la que tomaba las decisiones, ahorita tengo un trabajo muy grande o no me siento con la capacidad emocional, y también se vale decirlo así, ¿no? De llevarlo a cabo, ¿no? Entonces que eh, como ya no existe ese rol parental, por ejemplo, y nada más quedamos nosotros como hermanos, como por ejemplo de huérfanos, ¿qué podemos hacer, no? Pues entonces nos repartimos ese rol entre los dos, ¿no? Que no recaiga solamente en una persona, porque a fin de cuentas es algo que se tiene que cumplir o en el que el sistema se tiene que mantener, pero nos podemos repartir esos roles, o pues puedo ser yo, a veces puede ser tú, y generar este equilibrio otra vez en el sistema, ¿no? Si bien hemos estado de cierta manera destacando la importancia de establecer los roles, creo que sí lo esencial también a comentar es que sí, o sea, sí es importante que estén establecidos, sin embargo, que no se pierda la parte de la flexibilidad, ¿no? Justo como lo comentaba David, que no porque ya esté bien articulado, porque ya esté bien delimitado cuál es mi papel, pues no quiere decir que yo no pueda explorar o que no pueda ser parte de una dinámica distinta, ¿no? Como comentaban, hay situaciones que salen de nuestro control y justo cuando esto sucede y pasa todo este cambio, toda esta reestructuración, genera esta distorsión entre, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? Y justo parte a otras patologías que ya hemos abordado previamente, ¿no? En capítulos previos. Entonces, es necesario que se den estas pautas de ajuste ante situaciones o ante cuestiones ambientales para que justo pueda darse esta reestructuración, que si bien en algunos casos va a ser de cierta manera necesario que el ajuste sea no inmediato, pero a lo mejor sí rápido, en algunos otros no. Vamos a ver justo que se da esto de forma paulatina y que poco a poco se van configurando de una manera distinta todos estos papeles o todas estas funciones que va a desempeñar cada integrante. Con todo esto Ujú. me acordé de esta película de los tuyos, los míos y los nuestros, que se conjuntan las dos familias y a la familia del militar pues le saca así como mucho de onda esta dinámica que tiene la nueva mamá con sus hijos de tener el círculo de la confianza y el cetro de la palabra y que todos los viernes se reunían para discutir lo que sucedía en casa, ¿no? Y los otros así como de, ¿cómo? ¿Por qué sucede esto, no? Bueno, si han visto la película, pues ya sabrán lo que pasa, ¿no? Pero en lo personal, el tener una dinámica como la que tiene la mamá, de un espacio de reunión con la familia para platicar lo que está sucediendo dentro de casa de manera asertiva y afectiva, permite muchísimo que todo el mundo sepa cuál es su rol dentro de la familia y que si en algún momento se están como perdiendo estos roles, pues pueda como recuperar su orden y lo platicamos de nuevo, ¿no? Como en tipo de, discúlpame, te di una actividad que no te correspondía o responsabilidades que no te correspondían, etcétera, ¿no? Cualquier situación que se pueda arreglar en ese círculo de comunicación es como una práctica bastante increíble para mí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Justamente la importancia de lo transgeneracional en esta misma internalización de estos roles, ¿no? La transmisión transgeneracional es un concepto que nos va a referir a la influencia del pasado en el presente de esta familia, ¿no? También se puede referir a esta repetición de pautas relacionales, estas normas internas, estas reglas, estos límites, lo que estructura los roles y las pautas de convivencia, ¿no? Si nosotros vivimos en familias violentas, podemos llegar a normalizar ciertas estructuras de violencia. Entonces podemos tener parejas violentas, justamente podemos alterar que un rol más bien un género sea hegemónico, ¿no? En la toma de decisiones, porque en la pauta relacional de mi familia, a lo mejor
todas las mujeres eran las que tomaban decisiones o todos los hombres eran los que tomaban las decisiones. Entonces repetimos estas mismas corrientes, este mismo pasado de las familias y entonces estos modelos nos llevan a relacionarnos o a vincularnos eh, en el origen de estas fusiones, ¿no? Es un aprendizaje constante donde se van a tomar las decisiones respecto a este ciclo repetitivo, ¿no? Aprendimos a relacionarnos de esta forma, enseñamos a relacionarnos de esta forma y esta persona también actuará de esta forma y relacionará de esta forma, a menos que se busca construir una nueva familia, una nueva estructura donde se tomen las decisiones de forma distinta y esto dependerá de los anfitriones, que es la conjunción de estas parejas y de las repercusiones, ¿no? Ya que en algunos casos nosotros tendremos la voluntad de reproducir estos mismos roles que hemos aprendido de origen y en algunos otros casos ya los detestamos, ¿no? Porque no era la pauta familiar que me permitía crecer, no era un rol que potencialmente eh, se llevaba, ¿no? Por ejemplo, en estas familias con violencia se podría buscar en formar una familia donde me permitan ser un hombre sensible, donde se me permita ser una mujer sensible, ¿no? Donde ya se evite ser una mujer o un hombre sumiso, que se rompa este rol de que solo los hombres pueden ser protectores, que pueda haber mujeres también emprendedoras y que tomen las decisiones. Y entonces no solo se van a repetir estos roles por la similitud, sino porque las personas también aprendemos que se puede asumir nuevos roles. Es por eso que es muy importante que esos cambios también vayan adecuándose a los discursos, a las charlas, a los conocimientos que yo pueda obtener por fuera de este sistema, ¿no? Y entonces yo podría perder el tiempo tratando de corregir, controlar o defenderme de estas pautas relacionales no queridas. Sin embargo, es muy importante nosotros centrarnos en los objetivos personales, ¿no? En buscar esta construcción de familias que destierren estas pautas de violencia, que la educación sea más afectiva, no solo para volcarnos en estas carencias que nos hacen falta, sino en una estructura saludable, ¿no? Es por eso que es recomendable también llevar procesos personales o de familia, de pareja, para esta cantidad de conflictos no resueltos, ¿no? Que provienen desde la familia de origen de cada uno de estos individuos o cuidadores. Entonces, al ser nosotros particularmente libres de reestructurarnos, al ser adultos y buscar esta autonomía, tenemos que fijarnos, ¿no? Bien cuáles son estos síntomas de las pautas familiares y entonces, una vez identificados, llegar a trabajar, ¿no? En la nueva estructura de relaciones, de jerarquías, con una amplia variedad de nuevos comportamientos, ¿no? Porque al final serán mis nuevos estatutos familiares. Entonces, bien, de cierta manera a lo mejor es aventurarnos un poco o aventurarme un poco a lo que voy a platicar, pero creo que lo ideal entonces, con base en lo que comentas, es empezar a cambiar o empezar a romper esa estructura clásica que se tenía, ¿no? De hombre proveedor, mujer ama de casa y por lo tanto empezar a platicar o empezar realmente a darse cuenta desde el momento en que una pareja está tomando la decisión de formar una familia, hablarlo, comunicarse, como bien comentaba Monse, y establecer entonces metas. Ok, tú hombre, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus expectativas? Y tu mujer, de igual manera, ¿no? Para que de esta manera no se cree esta distorsión, no se creen estos roles que son de cierta manera ya está implícitos, ¿no? Ya no implícito, más bien que se imponen. No tanto que sea como un acuerdo mutuo, sino que más bien son impuestos y que genera justo en muchas ocasiones, y lo hemos visto, que todas estas frustraciones o todas estas cuestiones que no se pudieron solucionar desde un inicio o desde arriba, cuando se está empezando a formar esta familia, pues empiezan a reproducir justo en las generaciones venideras, ¿no? Entonces, creo que es importante, a mí me parece esencial lo que abordas, de empezar a cambiar, empezar también a adecuar justo en torno a lo que nos concierne en la actualidad, ¿no? Como se ha visto que justo ya las mujeres estamos más inmersas en esta parte también de proveer, ¿no?
Yo les quiero compartir, bueno, ustedes ya lo saben, quienes nos están escuchando quizá no, pero también, bueno, estoy un poco en el área educativa. Entonces, les quería compartir justo esto, que mucho de lo que yo he observado y me llama mucho la atención es que al momento de que mis niños y mis niñas, como yo les digo, me envían sus actividades, generalmente ya las personas que están encargadas de revisar o de ser parte de todo este proceso educativo ya son los padres. Antes no. Creo que no me dejarán mentir, muchos de nosotros y muchas de nosotras crecimos justo con la idea de que mamá es la que se encarga de ello y es la que tiene este rol designado y nadie más lo va a poder hacer mejor que ella. ¿Qué pasa? Actualmente ya se cuestiona esta estructura básica y se empieza a generar estos cambios o se empiezan a reestructurar estos sistemas en los cuales los roles ya están, pues no es que estén volteados, sino que más bien ya están modificados, ¿no? Entonces también aquí de cierta manera entra pues sí, este impacto en cómo ya las parejas actuales lo perciben y también cómo es que lo van a reproducir en sus hijos o en sus hijas. Sí, creo que con base en todo lo que comentan, creo que podemos resumirlo, concluirlo, y también lo dijimos muy al principio, que, por ejemplo, lo que decía Monse de tener un espacio para platicar al respecto, lo que decía David de cuestionarnos las pautas que tenemos de generaciones anteriores, y lo que dices tú, Ari, de que estos roles o lo que deba ser un papá o una mamá se puede como ir diversificando el rol conyugal, el rol parental sobre todo. Vaya, la invitación es que cuestionemos todas esas cosas, así como también los invitamos a cuestionar las cuestiones de pareja, los roles que desempeñamos en la pareja, en las amistades, en el trabajo, cuando algo no nos haga sentir a gusto, cuando algo nos genere ruido, cuando algo me haga sentir con cierta incomodidad, pues también eso pasa en la familia y a veces no nos atrevemos a expresarlo, no nos atrevemos a cuestionarlo. Entonces, también la invitación y quisiera que como que esa fuera la conclusión de este capítulo es, si bien analizar qué rol tenemos nosotros en la familia y cómo eso nos ayuda nos abre la puerta para otras relaciones, que también digamos, ok, ya lo observé y ya me di cuenta que esto no me gusta, ya me di cuenta que esto que hace este familiar no me siento a gusto, o ya me di cuenta que cargo con responsabilidades que siento que no me tocan o que son muy pesadas para mí, ¿no? Entonces, abrirnos este espacio entre la familia un espacio seguro, vaya, de comentar, oye, yo me siento así, yo me siento de esta manera, y cómo lo podemos resolver, ¿no? Entonces, que sea también un espacio o una invitación a hacer como autocrítica, a hacer una crítica en general de mi sistema, y no como juez, sino como mirarlo como con cierta curiosidad de decir, ah, mira, esto está interesante, lo puedo cambiar, esto sí, esto no, y que pues eso nos va a ayudar a crecer pues también como familia, pero también como personas, y nos va a ayudar a tener mejores relaciones en otro ámbito. Entonces, pues creo que de esa manera podríamos cerrar el día de hoy este capítulo que me parece es muy importante que analicemos todas estas situaciones. Bien, como comentario final, perdónenme, con esto que comentas, Mari, se me ocurre como una frase para poder cerrar justo este capítulo, ¿no? Que es no romantizar tampoco a las familias. No todo en una familia tiene que Sí. ser perfecto, no porque mi familia o la idea que tenga de mi familia ya esté establecida, siempre va a ser así y siempre la voy a tener que amar a todos y a todos los integrantes, ¿no? Puede haber cosas que no me gusten y es válido hablarlo, es válido estar en desacuerdo tanto con lo que se está desarrollando como con ciertos integrantes, ¿no? Quitar esta parte romántica que tenemos bien arraigada en nuestra cultura, hablando en el contexto en el cual nos desenvolvemos aquí nosotros y nosotras, y por lo tanto cuestionarnos, ¿no? Como bien comenta. Ok, ¿ya ¿Ya? doy los datos o tú Y los ahora sí, das? ya. Ese, Ya. tú. Ok, bien. Entonces, creo que la fase que recuperas, Ari, me parece muy buena. Así como buscamos no romantizar las parejas, las amistades, pues también no romanticemos el sistema familiar, ¿no? Entonces, pues si tú con este podcast o desde antes ya te sientes como con esta curiosidad, tienes ganas de ser una mejor versión de ti, o tu familia también quiere ser una mejor versión de sí misma como sistema, pues recuerden que nosotros estamos para apoyarlos, somos profesionales de salud mental en este sentido, entonces pueden acudir a nosotros.
Tenemos Facebook, Instagram y muchas otras cosas. En Facebook nos pueden encontrar como Fogata Azul Psicología y Desarrollo. En Instagram y Twitter como Fogata-Azul. También tenemos una página de internet en la que subimos semanalmente un blog sobre todos estos temas, hablando de manera más específica sobre la cuestión clínica, la cuestión laboral, la cuestión educacional, a veces también la cuestión social, sobre todo de psicología y desarrollo personal, que pues también los invitamos a leer. La página proyectofogatazul.wordpress.com. O si pues requieren alguno de nuestros servicios, con mucho gusto nos pueden mandar un mensajito a estas redes sociales o al correo de fogataazulcontacto@gmail.com, o nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp al 55 44 56 98 55, y pues con mucho gusto los vamos a atender y a brindarles el apoyo que están buscando y que se merecen. Muchas gracias por escucharnos, haz llegar esta información a personas que lo necesiten. Sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todas ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda seguirnos en un episodio más de Psicología en Desarrollo.